Vale gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Voy a traerles Dragunity con un engine de Dragon Seiya. Pero eso sí, créditos primero al Drake, que nos va a ayudar con algunas repeticiones el día de hoy. Y me fue a hacer un poco de coaching en la otra plataforma para entender mejor este mazo. También créditos al Soul Plays, que de ahí tomamos su receta de base. Este muchacho es Main Dragunity, tiene su canal en YouTube y lo dejaré en la descripción para que lo puedan ir a seguir. Y con todo esto ya mencionado, hablemos de una vez de Dragunity. Dragunity es un mazo de sincronía que su interacción propia que tiene es que sus tuners se suelen equipar a sus cartas. Y uno que otro de ellos se pueden invocar de modo especial. De hecho, Kous, que es el mejor de todos, se puede invocar indefinidamente mientras que esté en la zona de equipos, haciendo que tengas un tuner que cae una y otra vez mientras que lo sigas equipando. Eso sí, por eso en general Dragunity se suele capar solamente a dragones y a nada más, con lo cual tu extra deck pues sí es un mazo de sincronía, con lo cual vas a tener sincronías, pero no está capado y puedes hacer también fusiones como Exit. No obstante, eso es por su cuenta. Una vez que hablamos de la habilidad, sí te va a limitar a dos cosas. Primero, a monstruos del arquetipo o a monstruos dragón o bestia alada con 2400 de defensa o menos. Por lo cual es donde justamente el mazo pierde todo su poder, porque perdemos cartas como Crystal debido a la habilidad. No obstante, con la salida de Dragon Seiya ahora tenemos un Omni Negador, que en realidad hace que este mazo se comporte bien si lo sabes jugar. Es un mazo complicado, no digo que llega al nivel de Crystal Beast, pero tiene más o menos un poco lo mismo. Es un mazo que si no sabes jugar contra interrupciones vas a renegar y vas a perder. Es un mazo que tiene algunas líneas de jugada bastante variadas, que si bien quieres dejar siempre el mismo campo, y cómo llegas es el cómo va a depender del piloto, haciendo que no sea una hand trap y pa'l río como mucha gente cree a veces, siempre y cuando tú sepas jugar. Con esto mencionado, lo nuevo, aparte de lo Dragon Seiya por cierto, es Remus. Y un recordatorio, este junto a la Dragon Seiya están en la misma caja, haciendo que en realidad el precio del mazo no sea tan elevado. El Sephiroth lo sacas por chip y el resto está en lo que sería el Deck Builder, donde está Dragunity. Por ahí una otra carta de estructura que no es tan cara. Y pues las nuevas cartas de la última caja. Remus, por cierto, lo que te va a aportar es que se puede descartar y te va a añadir Barranco del Dragón. Y esta carta es importante porque su habilidad, aparte de limitarte, obviamente tiene efectos. Y es que si muestras un Barranco o un Torbellino Dracunidad, puedes barajar una carta de tu mano al deck para tomar cualquier monstruo Dracunidad, una carta mágica de equipo del arquetipo. La puedes añadir a tu mano, mandar al cementerio y este viene muy bien porque pues literalmente es arreglarte la mano y devolver las cartas que te puedan estorbar. Sumado a esto también te agrega cartas, el Romulus, el enlace del arquetipo, que es muy bueno porque también te busca Barranco, así como cualquier magia Dragunity o trampa Dragunity. Y justamente nos añade la Counter Dragunity y Resplandor Dracunidad. Un extender muy bueno y una trampa counter buscable muy buena, pero que solo niega magias o trampas. Haciendo que el campo final que quieres dejar con el mazo, y que se puede casi con la mayoría de manos, pero que tienes que practicarlo bien, es una Omni Negación con Cheu, un Airhide para poder negar y que destierra cuando niega, y la Counter Dragunity. Vas a quemar toda tu mano para hacer este grandísimo combo, así que una interrupción puede debilitar un poco el campo final que dejes. Pero de todas maneras, o dejas una Omni Negación o dejas la negación con la Counter, haciendo que este mazo, la droplet no sea tan sencilla de que lo llegue a molestar. Y si llegas a establecer tu campo más fuerte, la verdad es que incluso mazos como Heroes llegan a tener problemas para poder pasarte por encima. Así que es un riesgo que diría que vale la pena. Ahora, hay otra versión que sería Dragunity puro y con Staple. ¿Saben cuál es el detalle? Luego de probarlo ya 3 días seguidos y tratar de sacar unas conclusiones óptimas, que tú si llevas Staples dependes de poder robarlas y Dragunity no tiene ninguna carta que le ayude a poder rascar Staples. Mientras que lo Dragon Seiya, aunque robes puro Dragunity, puedes acceder a ella y junto a eso una Omni Negación o una Compulsory con patas, que aparte te da algo de recovery para distintas situaciones. Entonces sí, creo que esta vez me atreveré a decir que sí, esta es la versión posiblemente más fuerte de lo que se podría hacer con Dragunity ahora mismo. De repente a futuro, si le dan más soporte o si se descubre alguna tech más, puede ponerse buena, pero la verdad es que es mejor no intentar depender de la suerte para robar staples y tener un combo consistente, siempre y cuando eso sí lo practique. Y ya estaría. Fuera de eso, el resto creo que lo veremos en las repeticiones. Va a haber más repes de turno 1 porque voy a tratar de enfocar el video a que aprendas a jugarlo y que entiendas también que distintas manos te pueden llevar a lo mismo, aunque no lo parezcan. Y ahora sí hablaremos de las cartas. Primero que nada, Dragón Metálico de Oscuridad. Esta carta la puedes traer con el Hierático. Generalmente es para que justamente invoques la Mukama que vas a tener en cementerio, porque también la puedes enviar ahí.
La gracia de hacer todo esto es tener un dragón de nivel alto, más una Dragoncella, y esto te da acceso a la fusión Dragoncella, que es una Omni Negación. Luego tenemos a Mukama, esta la normal o la special, te puede añadir una carta mágico trampa Dragoncella. Ahí la llevas porque te va a buscar tu magia de fusión, pero aquí viene la razón de llevarla aparte de eso. Que sí, que tienes acceso a Cheu también, pero Barranco es una carta que te pide descarte. Y puedes descartar el cambio Dragoncella y esta misma se puede reciclar. Y de esta manera esta carta en realidad tiene un montón de value en el mazo. Sephiroth te puede levantar tu campo e invocarse al campo, y tu campo no es hard, así que lo puedes activar de nuevo y otra vez su efecto. Remus se puede descartar para añadirte Barranco, y si está en cementerio y tienes una carta Draconidad se va a invocar de modo especial. Sin gastar la normal summon puedes acceder a tu Exit 6 y dejar todo el cementerio preparado para hacer todo el desmadre. Es muy bueno, y si te comes Baylor por ejemplo cuando quieras revivir alguno de tus tuners, justamente él solito se puede revivir, haciendo que puedas jugar contra ciertas interrupciones. Ghost, mientras esté equipado, puede invocarse, y eso es indefinidamente. Puede hacerlo mientras que esté ocupado, se invoca una vez, lo vuelves a equipar, se invoca de nuevo, y así, y así. El tema es que él, cuando va a ser utilizado para ser un monstruo de Draconidad, también puede contar como nivel 4, y por lo mismo es bastante bueno. Arma Gran. Si está en cementerio o en tu mano, destierras 2 cartas, dragones y o bestias aladas, y se invoca de modo especial. Esta carta, si está en el campo, puedes seleccionar un monstruo que controla el rival y le niegas los efectos. Y si tienes cartas de equipo, aparte de eso, le puedes reducir el ataque en 1000 por cada una. Es muy bueno porque cada turno se va reviviendo. Y aunque es un 2900, pues le puede bajar el ataque al rival, negarle el monstruo, forzarle y así hacerle perder interrupción. Legatus, tienes una carta, Draconidad o un barranquito del dragón, puede invocarse de modo especial. Y si tú tienes un monstruo de Draconidad como Magia o Trampa, este puede destruir una carta magia o trampa que tenga el rival. Mucha gente se olvida de ese efecto y puedes reventarle back roll al rival muy de gratis, forzándole a activar alguna interrupción sin gastar la normal y así que él pierda recursos. Tax. A la normal puedes seleccionar un Draconidad y equipárselo. En general te equipas Cows y Cows invoca, ya tienes un 4 y un 2 para escalar. Mistelai, en esta carta mandas al cementerio un monstruo Dragonity que tengas, incluido tu enlace, cae al campo y luego se equipa una carta Draconidad. El chiste es que te puedes equipar los tuners, sí, pero también te puedes equipar los sincros. Porque con una mágica que tenemos que justamente busca Mistelai, luego puedes invocar cualquier cosa que tengas equipada. Ahí es donde está su fuerza de este muchacho. Disarma la normal te puede revivir un monstruo dragón o bestialada de viento. La gracia de llevarlo es por la siguiente carta, en realidad, Torbellino. Esta es una quick play que si tú no controlas monstruos y el rival controla, tú vas a poder invocar 2 cartas Draconidad, un cantante y uno cantante. Y si el rival tiene algo del deck extra, tú puedes hacer insta sincronía. Con lo cual puedes empezar con un Black Rose. Y si bien hay mucha gente que lleva bastante tipo de interrupciones, hay algunos mazos que dejan interrupciones más no negaciones, que no dependan de selección incluso a veces. Y pues esto los puede agarrar muy pero muy descalzo. Y por cierto, es quick play, así que lo puedes activar en turno del rival. Barranco del dragón, puedes descartar una carta y te añades un monstruo de Draconidad, o puedes mandar un monstruo dragón desde el deck al cementerio. Cambia Dragoncella a fusión, y recuerden que si está en cementerio puede volver una Dragoncella en tu campo a la mano para esta misma reciclar. La espadita lanza divina hace tu monstruo indestructible inafectado por trampas, y sumado a eso puedes equiparle un tuner Draconidad desde el deck. Y también le aumenta su nivel por 100 de ataque, así que pues te lo infla, lo hace inafectado por trampas y te trae un tuner que se va a caer al campo. La trampa Dragoncella para ser compulsoria, y recuerda que si está en cementerio puedes revivir tu Mukama. Si te la destruyen justo cuando vas a hacer la fusión, la puedes reinvocar con la trampa y luego levantarla, reciclar tu fusión y fusionar de nuevo. Cheu, negadora, y durante la standby phase, al igual que ama de llaves, te puede invocar una Dragoncella. El tema con Cheu es que te invoca cualquiera, y la ama de llaves depende de que ya tengas una tú en campo. Y como no llevamos otras, realmente ese efecto no se activa de esta muchacha. Para negar nada más, recuerden que Cheu tiene que devolverse al deck extra e invocar a la ama de llaves. Ama de llaves, recuerden también que si un monstruo Dragon 6 es de vuelta a la mano, destruye carta de monstruo del rival. Aiger niega, Ascalon destierra, Black Rose revienta, Valrahan se puede equipar una carta tuner de Draconidad y luego pues esta misma se invoca. Luin también puede equiparse una carta Draconidad, pero este cuando es mandado al cementerio se puede equipar a un monstruo Draconidad y le aumenta el ataque en 1000. Gaer te puede añadir cualquier dragón o bestia alada de nivel 4 menor, pero tienes que mandar de tu mano al cementerio una carta que sea dragón o bestia alada. No tiene que ser la misma, pero generalmente pues te añades la carta que quieres en cementerio y ya está, como Sephiroth. Y el dragón hierático Rey de Atún detacha e invoca cualquier dragón desde el deck. Viene con el ataque a 0 y la defensa también, pero viene con sus efectos activos. Y ya estaría, es un mazo bastante entretenido, es difícil de jugar, así que ten cuidado. Principalmente cuando lo jugué me fue mal de hecho, pero luego le agarré el truco y me di cuenta de que en realidad
El turno 1 al menos sí es bastante bueno. El turno 2 a veces depende un poco de tu mágica, pero aunque no lo robes, como veremos en las repes, puedes llegar a molestar a los rivales. Y un último consejito, por ahí el Jinzo me dateó que Acuerdo del Rey es una trampa que andan llevando por ahí los muchachos. Está buena en mazo sincronías porque cuando te van a pegar directo, puedes negar, desterrar un cantante y luego hacer sincronía. Esto en Dragonity y en cualquier mazo de sincronía no está mal, sobre todo con tanto giro que te tira Super Poli, por si te interesa la techa ahí antes de ir a ver las repes. ¡Vamos! Bueno gente, duelo, vamos contra un Mokuba. Esta rep es importante porque vamos a utilizar una mano que no es la que generalmente sueles ver y vas a ver que de todas maneras se puede llegar al campo que queremos establecer. No les voy a mentir que yo pensaba que igual no se podía, de hecho con estas manos generalmente yo decía, ay qué asco, así pa' qué, pero en realidad puedes dejar un campo bastante bueno. Eso sí, una interrupción te puede molestar bastante y dejarte ya tambaleando con respecto a la estrategia. Es ahí donde radica su debilidad y por lo que no es un mazo meta, así que tampoco te comas el humo. En fin, Resplandor, añadimos arma gran. Vamos a poner el barrancote, activar el efecto, tirar el cementerio Coast y buscar Remus. Siempre trata de tener a ambos en cementerio porque es como mejor vas a armar toda tu jugada. Puede que antes o después, pero trata de mentalizarte siempre eso. En fin. Después de añadirnos con Remus un barranco, vamos a recién activar la habilidad. Esto es algo también que puedes hacer para arreglarte las manos en este tipo de situaciones. Ahora sí, tenemos el Legatus y sin gastar la normal cae al campo. Remus por su cuenta se revive y utilizando ambos vamos por Gae. Gae efecto, añadimos Zephyro. Vamos a tirarlo al cementerio. Efecto, levantamos el barranco, se invoca. Lo ponemos de nuevo y ahora sí, efecto. Tiramos al cementerio y buscamos Dax. Con Dax ya está. Podemos hacer normal, revivir lo que es el Wayne Coast y con su efecto se invoca. Utilizando ambos, vamos por Luin. Importante, Luin no era muy fan yo, pero en realidad es muy buena carta, te recomendaría que lo lleves si lo tienes. Con esto dicho, Coast puede caer al campo porque fue equipado, recuerden que eso no es hard, así que va a caer indefinidamente. Y utilizando a Zephyros, ya el buen Luin, vamos a hacer a Airhead. Con esto podemos equipar a Luin y como ya tenemos la mágica en cementerio, puede caer a el campo. Importante, ya les había dicho las ventajas de Luin, así que sí, si hubiéramos tenido a Coast en cementerio, podríamos haber generado otro cuerpo en campo, pero no lo vamos a hacer en este caso porque no necesito más cuerpos en campo directamente. Utilizando C6, vamos por el Rey del Atún, y con su efecto vamos a traer a Mukamota. Mukama efecto, tenemos cambio Dragón Seiya, excelente, utilizamos ambas cartas, vamos por Romulus. Aquí un consejo, de preferencia cuando ya tienes la contra y la mágica de mano inicial porque en algún punto te va a pasar, puedes buscar Torbellino Dracunidad. Ya saben que sirve para turno 2, pero también sirve porque si te revientan todo el campo, puedes hacerle un Black Rose de un momento a otro. Pero tiene otra utilidad. Recuerden que mientras más cartas setees, menos probabilidad va a haber de que el rival te pueda tifonear la counter, haciendo que tengan que gastar más recursos para adivinar dónde está una o la otra. Y encima Torbellino por su cuenta igual puede dar molestias, así que bien. Activamos Gran, desterramos dos cartas, invocamos Cuerpo al Campo, activamos Cambio Dragón Seiya y vamos por Cheo. Cheo llega al campo y al final terminamos con el campo que generalmente queremos buscar. Cheo con Airhead y la counter. Sumado a eso encima tenemos Torbellino, así que bien. Encima la Standby Phase, podemos revivir Mukama y buscar una trampa. Lo bueno de esto es coste para el barranco por si nos llegan a limpiar el campo y queda el campo puesto aquí. La magia de campo obviamente. Él activa Gyouko, le apunta a Torbellino, con lo cual pues sí tendríamos todavía mazmorra. Pero el vato tiene dos. No obstante, generalmente esto es algo que sí te va a pasar pero con tifones. Te van a tratar de snipear la counter, pero obviamente con dos cartas la probabilidad se reduce a un 50-50. Entonces por lo mismo, siempre traten de poner el mejor número de magias o trampas que puedan dejar en campo para evitar que el rival te apunte. Aquí pues robó los dos, pero buena suerte quitándote una omninegación y un negador de monstruos. Baja lo que es un mount, tiene carta ahí, pero nada, da igual. Activa Airhead, lo va a negar y desterrar. Si tuviera otra carta de mano que activar, tenemos todavía la Cheo, así que esto está controladísimo. Termina turno, no pudo hacer nada, obviamente que va a hacer el pobre. Activamos cambio, levantamos lo que es a la Mukamita. Y con esto ya tenemos espacio para hacer a Gran. Desterramos dos cartas, cae al campo y lo que parecía una mano horrible terminó siendo un campo bastante completo que encima nos dejó bastantes cosas en campo. Le pegamos, quiere activar la trampa, da igual, Cheo va a negar y con esto ya es duelo. El vato tira la toalla y como ves, no te vayas a rendir y practica bien tu mazo. Y eso sí, créditos al Drake, que la verdad yo iba a tirar la toalla con el mazo porque se me estaba portando feo. A veces me daba estas manos que tampoco me gustaban jugar, pero ya luego le agarré el truco fuera de directo. Bueno gente, duelo, vamos contra un Jaden Tube.
Eso sí, va a haber un pequeño desliz aquí. Yo les voy a explicar dónde. Vamos a perder una carta por culpa de eso. Pero en general, ya está. No está mal. Vamos a dejar un buen campo. Digamos, racha de 6. El mazo se puede comportar bastante bien. Aunque tengan un poco de cuidado con las rachas. Siempre lo he dicho. Las rachas no son necesariamente un reflejo del mazo. A veces es un poco la suerte. Siempre escucha lo que te digo que es el pro y el contra del mazo. Y saca tu conclusión de acuerdo a eso. Activamos Lanza Matadragones. Revelamos y devolvemos Bizarma. Buscamos lo que es Remus. Y ya está. Tiramos al cementerio. Tenemos lo que es Barranco. Activamos, tiramos al cementerio lo que es Run y buscamos Legatus. Legatus cae al campo, Remus se va a invocar, excelente, y con ambas cartas vamos por Gae. Si Gae se come algún Baile, recuerden que si ya tienes Resplandor en mano o al nivel 6, puedes hacer juego. Y al nivel 6 lo puedes buscar con tu habilidad, así que ya está. En cualquier caso lo veas necesario, dependiendo a que te enfrentes y que te tiren. Buscamos a Zephyros, cae al cementerio. Se invoca devolviendo el campo. Y esto es lo que pasaría si nos hubiéramos comido Veil. Y es que recuerden que tú buscas al 6. El 6 manda al cementerio el sincro, lo equipa y la magia lo deja bajar. Con esto, ¿qué es lo que pasa? Que tiene el efecto de nuevo. Y como tiene el efecto de nuevo, podemos mandar otra carta. Con esto tenemos lo que es Ghost. Ghost en el cementerio, ya tenemos pieza combo de todo. Y vamos por Atún. Atún de tacha buscamos Mukamita. Mukamita busca la mágica de fusión. Activamos Arma Gran y aquí está el desliz. Recordatorio, a costo del barranco tienes cambio Dragoncella. Primero descártalo, luego ella misma se puede reciclar devolviendo Mukama a la mano y tienes un costo gratis. Por hacer este pequeño desliz nada más, vamos a perder Torbellino Dracunidad. De todas maneras, a pesar de todo, llegamos a lo que es Cheu y utilizando ambas cartas vamos por Romulus para buscar la counter. Activamos el barranco. Tengo que descartar Torbellino por menso, no hay otra palabra. Y tenemos Dax. Ahora sí, Dax activa, tenemos al 2, vamos por Valrayana. Y este es el combo clásico de siempre. Efecto, equipamos Ghost. Hay el campo Ghost. 6 y 4 porque por su efecto se considera 4. Y ya está. Tenemos Sheur, el Iris Hair, el enlace y la code. Campo que es lo que generalmente quieres establecer. También tendríamos Torbellino si no hubiera hecho esa babosada, porque así es como sería lo que yo le diría. Y pues ya está. Cheo va a revivir a la Mukama y encima tenemos la trampa. Tenemos una especie de pequeño follow con Barranco y la trampa descartándola. Y de esta manera incluso reviviendo a Mukama con el efecto de la trampa. En fin, el vato va a invocar al dragón armado level 10. De todas maneras creo que pudo haber tenido una mejor idea de qué es lo que podría haber hecho. Mi recomendación en general siempre va a ser que recuerden que la counter Dragonity solo funciona si tienen un sincronía. Así que si te puedes quitar al sincro primero es mejor para quitarle 2 interrupciones. El vato va a pecar de no saber eso y solamente por eso va a terminar perdiendo. Muy bien, se añade la poli y la super poli. Voltea, quiere activar el efecto. Airger va a negar. Y el vato tiene droplet y supongo que por eso estaba feliz, porque dirá, bueno, Show no me va a poder negar. Pero da igual, hijo, porque tenemos la counter y eso sí te lo va a negar. Muy bien, hasta ahí nomás tus gotas, ya está. Le aumentamos el daño a nuestro enlace encima. Y él tiene Strat. Va a activar efecto y aquí viene el tema. Nosotros nos da tiempo de encadenar y eso es muy bueno porque con Sheo vamos a negarlo. Oye, ¿por qué te arriesgas a negarlo? Primero que ya no se va a invocar, bueno, ya no va a tener ningún otro giro. Y segundo, si él activa Super Poli tiene que descartar y sabemos que una de sus cartas en mano es lo que es la polimerización. Haciendo que al final termine muy mal con respecto a las cartas. Y es lo que va a pasar. Sheo va a negar Stratos, encadena Super Puerca, descarta, ¿está bien? Va por lo que es Elemental Brillante porque Sheo es luz. Pero el Stratos de todas maneras se va negado y tiene una poli en mano haciendo que no tenga nada más. Simplemente, aunque intente quitarse una de nuestras cartas, que puede hacerlo, puede quitarse a el Romulus, puede quitarse a la Dragoncella. Tenemos Barranco, tenemos la trampa y todavía tenemos lo que es nuestro Aiger. Así que esto ya era duelo y subimos a leyenda 3, por cierto, con este duelo. El mazo me subió de leyenda 1 a leyenda 3. Fue un poco entre racha de suerte porque tampoco me interrumpieron demasiado y otras cosas, pero en general sí considero que el mazo puede subir a Kog. Bueno, gente, duelo, vamos contra una Ring. Esta repetición yendo segundo. Vamos allá y se pone bastante jocoso, así que presta atención. Lanza Matadragones de nuestra parte y el rival no sabemos exactamente qué juega hasta que baja lo que es el pitufito y se añade el libro de magia. Está jugando Dogmatic Spellbook, así que bien, porque las interrupciones que deja en realidad no están mal. Copia efecto, tiene conocimiento. Activa, manda al cementerio, va por Artemis, cae la dogmática toda rayada con Punishment en mano y coloca carta.
Como yo juego este mazo más o menos lo conozco, sé que nos va a dejar Punishment y que por aquí debe de tener la magia que destierra sin seleccionar. Así que vamos a jugar alrededor de eso. La mano que tenemos generalmente es un super briqueo como habrás visto, pero tenemos la mágica Torbellino Draconía, así que está bien. Vamos a activar la habilidad, vamos a revelar, devolver la trampa y tener a Remus. Activamos Torbellino, traemos 2 cartas y obviamente insta Black Rose. Generalmente esto debería de bastar contra este mazo porque es raro que lleven negadores y como buscó Punishment, no debería de tener Fleur-de-Lis, ¿verdad? Pues adivinen que sí lo tiene. Perfecto, no va a ser fácil, así que ya está, pero muchas veces esto es suficiente. También puedes empezar primero a jugarlo Dragonite para baitear un poco y si sabes que el rival te va a quitar monstruos en campo, activas esto y ya está. Perfecto, nos niega, Remus al cementerio, tenemos Barranco. Vamos a colocar Barranco, mandar al cementerio la magia de fusión y mandar al cementerio también a Armagran. Desterramos 2 cartas, vamos por Armagran y él activa el libro de magia del destino. Ahora importante, aquí a lo mejor se llegó a adelantar porque Armagran le va a negar efectos y eso sí molesta. También nos da acceso a el enlace, así que un poco lo mismo. Pero si se enfrentan a este mazo y tienen algún tipo de destierro, pueden guardárselo para la mucama, ya que sin ella no acceden a la fusión Omni. De todas maneras, en nuestro caso, pues bueno, podríamos haber accedido a lo que era Dragonite y ya. Aprovechamos que hizo eso, tenemos mucamita y activamos efecto. Buscamos la trampa. Él va a activar Punishment y muy bien ahí porque así evita que nuestra mágica pueda sacarla de ahí. Y tú me vas a decir, ¿y ahora qué? Bueno, aprovechar que tenemos al dragón metal. Entonces, cuando robes todas las cartas que no son del arquetipo Dragonite, igual no te vayas a tirar la toalla porque a veces, aunque parece todo perdido, no siempre es el caso. Tenemos la Mukamota, activamos la magia, reciclamos y ya está. Llegamos a Cheu y tenemos la trampa de nuevo. Colocamos carta, le pegamos y listo. Ahora le toca a él, Cheu va a revivir carta, activa el camioneta, le va a apuntar a la trampa, le dejamos nomás. ¿Por qué? Porque la trampa igual nos va a dar otro cuerpo en campo y con comprarnos el turno estamos bien. Activa lo que es eternidad, recicla carta, que recicle nomás. Activa maestro, revela, perfecto. Generalmente sus cartas son hard, así que por lo mismo podemos estar tranquilos. Tiene conocimiento, va a mandar al cementerio y aquí es donde yo ya le digo que no. ¿Por qué? Tenemos 2 monstruos en campo que por batalla no se los va a poder quitar a menos de que no se tenga otra Fleur-de-Lis más. Como es raro que en esa versión se lleven más de una copia, pues ya está. Tiene lo que es el enanito de la profecía, la hace normal, activa efecto, pero recuerden que está con Punishment, así que no puede acceder a nada del deck extra. Por lo mismo estamos confiados. Activa, destierra, nos quita carta y coloca carta. Tenemos lo que es Cambio Dragon 6, ya la apuntamos, tiene IDP. Ahora, un error aquí que cometió el rival es importante. Recuerden que IDP puede tirarla desde un principio porque Cambio Dragon 6 ni bien activa efecto, se va a la mano. Entonces puedes evitar que siquiera tengamos carta en mano. Y ya solo con eso nos recuperamos. Tiramos el cementerio, tenemos otra vez Remus, activamos efecto, añadimos otro barranco. Vamos a cambiar un barranco por otro. A activar el efecto, tirar el cementerio y tener Legatus. Sin gastar la norma, Legatus al campo, Remus se revive, vamos a ir por Gae. Efecto, tenemos Sephiroth, se va al cementerio, levantamos el campo, cae otra vez al campo. Y con esto vamos a entrar en batalla. La razón, nos quedaba poco tiempo, había que pensar bien cómo pasar ese campo con la mano que teníamos y no es tan fácil. De todas maneras teníamos Romulus, pero en este caso como el 6 ya está en cementerio, si bien la magia igual te deja sacarlo de ahí, íbamos a perder un recurso y mejor pegarle nomás y ya porque con una carta difícilmente se iba a recuperar. Robo 3 Staple, que robe nomás. Nosotros con el barranco tenemos Follow y encima con Gaer otra vez podemos añadir carta. La tiramos al cementerio sí, pero esto es parte de la estrategia, ya que al buscar lo que es Dax, ya estamos listos. Hacemos Normal Rey, equipamos, él va a caer al campo, vamos a ir por Barjana. Con este equipamos otra vez y no le queda de otra que activar Punishment y ya está. Simplemente es cosa de pegar y esto se acabó. Tuve que hacer esto más que todo para testear las aguas, no voy a hacer alguna carta que sí nos pueda molestar y pues no tiene sentido confiarse. Bueno gente, hoy lo vamos contra un boss. Y presta atención porque se va a poner bastante coqueto, vamos a jugar a través de una trampa y vamos a ver una interacción bastante rara que es algo que no generalmente vas a ver, pero que te puede servir en tu repertorio. Lo único, se me fue un desliz por ahí en una jugada, pero es casi al final y no iba a afectar casi nada en duelo, nada más que se va a extender un poco más. Listo, empezamos, lanza mata dragones, revelamos, devolvemos Bizarre, añadimos Cold. Con esto activamos Barranco, tiramos el cementerio Coast y tiramos Remus. Ahora vamos a hacer Normal Dax para equipar lo que es Coast y él tiene Baylor.
Oh no, hermano, ¿qué hacemos ahora? Pues Remus. Para eso sirve Remus y por eso es buen extender. Se invoca el cementerio y listo. Tenemos ahora nuestro 6, Gaev. Gaev activa efecto, tenemos Sephiroth, se cae al cementerio. Levantamos el campo y se invoca. Perfecto, utilizando ambas cartas vamos por Romulus. Romulus activa efecto, tenemos Resplandor Dracunidad. Se activa, tenemos Mist Lying, mandamos al cementerio, invocamos. Recuerden que se equipa al 6 y la mágica te deja invocarlo. Y este tiene el efecto de nuevo. Se activa el efecto, tenemos Mukama, toca cementerio, 6 y 6 queda, pues obviamente Atún. Atún de tacha, traemos lo que es el metal, revivimos la Mukama y buscamos carta. Tenemos la Poli. A la Poli utilízala siempre como descarte del barranco para que saques mayor value. Tiramos al cementerio de Armagrand y con el efecto de cambio Dragon Seiya levantamos la Mukamita. Mukamita a la mano, vamos a poder fusionar con el metal, ir por Cheu. Armagrand va a poder caer al campo también y colocamos carta. Importante, aquí optamos por la ruta Dragon Seiya, pero al momento que teníamos Atún también había una ruta por ahí Dragonity, donde podríamos optar por un sincronía y tener la counter. ¿Por qué entonces no optamos por eso? Porque tengan en cuenta que Dragon Seiya te da mayor recovery. La razón de esto, durante la standby phase revives Mukama y Mukama busca la trampa. Si el rival no te revienta barranco, tienes una trampa la cual vas a utilizar de costo de descarte y que luego se puede activar para revivirte Mukama. Luego activas cambio, la devuelves a la mano encima y tienes una mágica y un monstruo en mano para utilizar para otras cosas. Entonces, ojo con eso. Aparte, Armagrand se va a revivir solo por su cuenta si toca cementerio. Y así, pues si Shou gastó la abnegación, puedes acceder a ella de nuevo. Ya no va a volver a negar, pero sigue siendo un 3500 porque recuerden que quemaríamos ama de llaves y solo niegas si la tienes en el deck extra. Listo. El vato está jugando con Stellar. Con Stellar en 2025. ¿Qué es eso? Me vas a decir tú. Bueno, tú tranquilo porque robó bastante bien. Tiene Pollux y mejor normal. Tiene lo que es Rasalgue, un extender normal. Ese sí lo suelen robar. Con Sheo lo negamos, pero sí tiene también su mejor extender que es Caducio. Ni modo, Pollux Caducio más este monstruo es literalmente una de sus mejores manos, sumado a eso que tenía Bale. Muy bien, buscan mapa estelar y aquí un pequeño desliz del rival es que va a activar mapa estelar. Se quedó pensando un rato. Supongo que iba a hacer su exit, pero se dio cuenta que tenía que quitarse 3 camiones. Y que aparte teníamos una carta set que si bien él sabe... Bueno, no sabe qué es la counter, pero se puede imaginar, pues no se lo ha querido jugar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Exitón. Ahora simplemente el mapa estelar lo podría haber tenido en la mano y se hubiera ahorrado todos los problemas, pero da igual, no cambia nada. Revienta todo el campo, nos pega, pero no nos mata. Y aquí viene mi desliz. Armagrand destierra, se invoca. Y aquí ocurre algo muy importante. Armagrand niega el efecto del monstruo del rival, lo cual perfecto. Pero sumado a esto, también le puede bajar ataque. Pero eso depende de cuántas cartas equipadas tenga Armagrand que sean Dragonite. Bueno, realmente depende de las cartas monstruos Dragonite que estén como magias o trampa. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros equipamos Lanza Divina y nosotros ahora vamos a traer a Remus. Yo aquí, si hubiéramos hecho bien los cálculos, hubiera traído primero a Kous. Hubiéramos activado Armagrand, le bajábamos el ataque en 1000. Kous hubiera tocado el campo y tendríamos 4900 en ataque total, haciendo que esto ya se acabara este turno. No obstante, la razón de la RP, aparte de lo ya mostrado hasta ahora, que es jugar alrededor de un Bailer, es lo siguiente. Le pegamos, está bien, está negado, no importa. Listo. Y el vato tiene carta. Baja, resalgue y aquí. Activamos limpieza. Un datazo que posiblemente no lo sabe. Recuerden que Lanza Divina te protege de trampas a tu monstruo. Y si sabes eso, tal vez no sepas que también lo hace de tus propias trampas. Así que esta sinergia que te va a pasar una vez a las 500, a lo mejor te sirve como una mouse herramienta en tu repertorio. Y ahí te va. Te devuelves carta al rival y a ti no te cuesta nada. Listo, esto ya es duelo. El mazo puede jugar alrededor de ciertas hand traps, puede dejar un campo que no es perfecto, no va a ser el mismo que siempre quieres dejar obviamente. Pero de todas maneras es una interrupción o puede llegar a dejarte 2 a pesar de ello. Con lo cual en realidad es un mazo que está bien cuando roba decentemente. Y eso sí, depende bastante de cuánto sepas de este mismo. Así que ten un poco de cuidado porque es muy fácil misplayar con él. Bueno gente, RP de derrota. Vamos contra una ring. Ya te lo he dicho, la mayor debilidad de este mazo suele ser el turno 2. El turno 1, si te comes hand traps, igual puedes dejar un campo decente. Pero el turno 2 eres dependiente a veces de robar tu mágica que te deja generar cuerpos en campo. Y que también al llevar tantas tech a veces puedes briquear. Y ahora han visto de repente la otra rep de donde sacamos value a pesar de tener una mano briqueada. Pero esto depende completamente del mazo que te enfrentes y qué cosas te dejen. Lo malo
es que contra mazos como Winwich sí estamos bien fregados, porque nos pueden dejar Clearwind, y Clearwind a nuestro mazo sí le hace mucho daño porque son dos negaciones para nuestro mazo. Uno porque niega niveles altos y otro porque sí seleccionamos en nuestro caso, entonces se puso bastante feo todo el asunto. Va a dejar su campo clásico y coloca doble carta, y con la mano que tenemos sí está bien fregado. ¿Qué vamos a hacer? Barranquito. Activamos, tiramos al cementerio Dax. Bueno, Coast, perdón, y añadimos Remus. Y con el efecto de él vamos a baitear, vamos a ver si cae, no cae. Tenemos otro barranco, Legatus cae al campo. Lanza mata dragones, se activa, revelamos, devolvemos, añadimos, tenemos la espadona. Equipamos, así sin activar nada, podemos traer monstruos. Ahora, Legatus puede activar efecto y con eso podemos reventarle una carta que esté en el campo. El problema es que, sumado a que tenga staples o no las tenga, directamente hay dos cartas aquí que sí nos molestan demasiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Coast al campo, vamos por Gaet. Activamos efecto, Clearwind dispara. Nos faltan dos negaciones más, pero ya está bastante feo. Cambiamos un barranco por el otro. Activamos efecto, tiramos el cementerio, tenemos arma gran. Desterramos para invocarlo, pero también tiene cristal para negar y nada. Si a Remus lo revivíamos desde un principio, dudo que lo negara, pero si en caso lo hiciera, todavía nos falta lidiar con dos staples y arma gran selecciona. Entonces no había nada que hacer y ya está. Esta es la repe como siempre que traigo para que no se coman el humo. Se ha portado bastante bien conmigo el mazo. Me subió a leyenda 4 relativamente rápido, incluso contra cosas como Giro, pero a pesar de lo ya mencionado, sí les diría que de todas maneras tengan cuidado. No crean que es un mazo perfecto o algo así, porque si no estaría en la tier list. Luego vamos contra un Shea Obsidian. Nos va a tocar ir primero, llevar racha de 2 el rival. Muy bien. Lanza mata dragones de nuestra parte. Remus, tiramos al cementerio, tenemos el barranco, se coloca, Legatus cae al campo, tenemos la espadita, lanza divina. Traemos Coast, este cae al campo y utilizando ambas cartas vamos por Gae. Gae activa efecto, tenemos lo que es Sephiroth. Tiramos al cementerio, lanza mata dragones, revelamos, devolvemos, añadimos. Tenemos arma gran, tiramos al cementerio, tenemos lo que es Dax. Muy bien, y eso sí, aquí recuerden que está jugando el buen Drake. Sephiroth se levanta, se invoca, Remus cae y sin gastar la normal pues ya llegamos a Luin. Luin se equipa Coast, Coast cae al campo. Y recuerden que este suele ser la manera tradicional de hacer todo el campo. Luego ya empiezan las variaciones y ese tipo de vaina. A tu Netacha traemos Mukamota, tenemos la fusión, perfecto. Colocamos barranco, tiramos al cementerio, cambio, levanta, se recicla. Vamos a utilizar ambas cartas, vamos por Romulus. Romulus al campo, se activa efecto, Luin se equipa, si gana daño, no queda tan vendido el pobre Romulus. Añadimos la counter, arma grande, es tierra, se invoca. Tenemos cambio, Dragoncella, vamos a ir por Geo. Bajamos Dax y de esta manera tenemos lo que queremos. Vamos por Valrayana, efecto, se equipa carta, baja, vamos por el 10 y colocamos carta. Oblin, negación y una counter. Esto no lo parece, pero en realidad es bastante pesado incluso para los decks que tienen Kaijus para tirar. Chao rey de Mukama. Mukama busca la trampa. Tenemos descarte para Barranco. Y tiene Tenki. Está jugando Tri Brigada. Muy bien, tira fractal. Vamos a activar Aireher para que no genere cementerio. Aunque una recomendación que les voy a dar es que siempre esperen a que el Tri Brigada destierre, porque ahí es donde más les duele la negación. El tema, eso sí, es que pueden tener Droplet y te pueden molestar, aunque tenemos la counter, así que por eso igual un poco de chill. Descarta, quiere bajar Keras, lo vamos a negar también, pero el problema es que al hacer esto, él todavía va a poder buscar y hacer normal y activar. Entonces sí tengan un poco de cuidado. Lo bueno es que gracias a esto vamos a ver también un poco cómo el mazo va a generar recursos en los siguientes turnos. El vato destierra 2, baja lo que es Rampage, descarta, invoca, Aves Avariciosas se activa, devuelve, roba, utiliza 2 cartas, va por la Ferrijit, se activa, Rampage, le añade la trampa, tiene revuelta. Tira el cementerio, fractal destierra, va por el 3. Ahora sí hace Shurai, se activa el efecto. Se activa el efecto de hace 3 también, nos destierra nuestro sincro, le pega al otro y solo nos queda la Mukamita. Activamos arma grande, desterrando, va a caer al campo y activamos efecto. Con esto, ese Shurai ya está negado. Si él activa la trampa y nos destierra, da completamente igual porque nosotros recién vamos a jugar. Así que si lo hubiera hecho, a partir de ahora es lo que pasaría.
Tiramos al cementerio lo que es la trampa Dragoncella, tenemos Legatus, activamos cambio y así hacemos espacio, perfecto. Vamos a activar Resplandor, tener a Mr. Lion, mandamos al cementerio, se equipa carta, tenemos Coast va a caer. Aquí el vato podría haber activado la trampa para hacer un enlace 2 o lo que sea, pero siéndote sincero, no le aporta nada. Lo que él va a intentar hacer es que cuando Ascalon le destierre, pues trate ahora sí de invocar algo. Pero tenemos ya la counter, así que esto ya se acabó. Activa revuelta tratando de hacer algo, pero Mazmorra le dice no. Y con esto se acabó. Entonces, a pesar de que no tiramos bien aquí las interrupciones del todo contra Tri-Brigada, pudimos llegar a molestarlo y a pesar de todo nos podemos llegar a recuperar. Arma grande en cementerio no está nada mal porque va a ser un cuerpo en campo que va a volver turno tras turno. Bueno gente, otra repesita de derrota para que no se coman el humo. La verdad que el mazo sí lo he sentido bien y sí me ha podido subir fácilmente a leyenda 4 tirando casi a Cox sin problemas. Pero es un mazo que a veces se puede portar muy bien y otras veces también se puede portar un poco mal, sobre todo cuando va turno 2 y no roba su mágica e incluso cuando la robas no siempre es suficiente. Así que esta repe va más que todo por ahí, pero también para que vean que el mazo da bastante pelea. Al menos no se va limpio el rival. Hace normal estrato, busca carta, tiene el arme, tiene la super poli, tiene la poli. Perfecto, voltea, activa fusión, Neos, invoca un Kruger y coloca 2 cartas. Nos toca, tenemos Remus, tiramos al cementerio, tenemos el Barranquito, excelente. Activamos Lanza Mata Dragones, revelamos, devolvemos y añadimos. Tenemos la Lanza Divina, vamos a activar Barranco, bajar Legatus. Vamos a equiparle la Lanza Divina y a activar el efecto. Equipamos carta, activamos el efecto, le forzamos la set. Era un Tifunch, le da Coast, lo cual muy bien porque es el túnel que se invoca, pero tenemos Remus. Barranco, tiramos al cementerio una carta de la mano y un arma gran. Utilizamos ambas cartas y vamos por Valrayana. Este se va a equipar al Coast. Tronador lo va a reventar. Muy bien, que reviente nomás. Arma gran, desterramos, invocamos. Activamos el efecto, le negamos el efecto a ese Kruger. Y ahora sí hacemos normal Dax. Este va a equiparse carta, Coast cae al camp. Vamos a ir por Romulus, buscar nuestra magia. Con esto, Resplandor, podemos tener a Mr. Lion. Desarmamos, bajamos, equipamos. Coast va a caer al campo y utilizando ambas cartas vamos a ir por Ascalon. Él todavía tiene la super puerca. Como chingas hermano, hace gran tornado. Muy bien, y aquí sí ya nos frenaron. Tengan en cuenta que todo lo que ocurrió hasta ahora sí fue sin necesidad de tener la mágica que hace Turbo Black Rose. Entonces, esa carta es muy buena para ir turno 2 obviamente, pero si no la robas no tires la toalla porque en realidad aquí hemos aguantado varias cosas, pero ya la super puerca pues fue demasiado. Ni modo, fusión milagrosa de parte del rival, que por cierto hicimos la ruta de Romulus más que todo para intentar baitearlo, pero no cayó. Y ya aquí sí ya sacamos boleto, roba 2, descarta 1, tiene la Miracle y bueno, estamos hablando también de un mazo que tiene una habilidad súper asquerosa, así que ¿qué les puedo decir? Trae el Armed Dragon, solo descarta, nos limpia, pega y se acaba. Entonces, un mazo con un turno 1 bastante chido, un turno 2 que a veces puede estar muy bien, otras veces bien y otras veces un poco mal dependiendo de si briqueas. Pero en general esto es bueno para que no se coman el humo y también sepan dónde interrumpir. Eso de interrumpir justamente el boss monster no es mala idea con cosas como Super Poli. Y mientras va escalando sí tengan un poco de cuidado porque como han visto puede continuar jugando a pesar de todo. Bueno gente, como vieron, un mazo que en realidad está bastante divertido, diría que es uno de los mazos también económicos. Si ven Remus el ser una UR te va a tirar para atrás, ten en cuenta que está en una caja buena donde viene Droplet y vienen otros mazos entretenidos. Así que terminaría saliendo con un mazo entre comillas barato, si te sale rápido la UR incluso más barato. Y pues simplemente sería ir por el Deck Builder que te trae cartas buenas para los tipo Dragon. Fuera de eso también créditos al Drake y al Soul Place porque de ahí me va a hacer su armado del mazo. Y a la Drake sobre todo porque fue dando coaching de el bueno. Y con esto dicho pues créditos a ti por llegar hasta aquí y créditos a los miembros del canal. Al Antonio, al Dario Veda, José Barreto, al Ryzen, al Immortus 2.0, al Playmaker, al Billy 10, al Dani Rochin, al Falco, al Yoños, al Enjota, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por su apoyo muchachos. Cualquier cosa como siempre en los comentarios y ahí nos vemos. Adiós.